Estimados participantes, acompáñenme a revisar algunos casos asociados a mayores metrados en obras. Vamos a tener la oportunidad de ver pues algunos casos para entender el cálculo. También vamos a ver alguna casuística correspondiente a mayores metrados que han sido aprobados por entidades actualmente, lo más recientemente. Vamos a remitirnos a revisar esas resoluciones desde la perspectiva del seguimiento de la ejecución de las inversiones. Y también vamos a revisar algunas opiniones del OCE, que ahora es el OS, que tratan acerca de mayores metrados y que siguen siendo vigentes como opiniones para mayores metrados en la medida, ¿no?, que el concepto del mayor metrado, ¿no?, que tenemos producto de la normativa de contrataciones anterior y la normativa de contrataciones actual no ha variado mucho. Entonces, en ese sentido, vamos a revisar un poco lo que nos dicen estas opiniones que el OCE en su momento publicó a raíz de algunas consultas, ¿no?, de quienes ejecutan contratos, ¿no?, tanto por parte de las entidades como por parte, pues, de los contratistas, ¿no?, o de quienes estén participando en la ejecución de los proyectos, ¿correcto? Bueno, entonces, tenemos aquí un ejemplito, hay unos planos, ¿no?, en los que nosotros tenemos estos parches, ¿no? Vamos a tomar en cuenta el achurado de ¿no? Que esto vendría a ser la parte as-built, ¿correcto? Eso vendría a ser la parte as-built, ya vamos a achurarlo, pero en estricto lo que nosotros tenemos es esta definición en cuanto a planos del expediente técnico, ¿sí? Entonces, en cuanto al expediente técnico, lo que se nos indica es que se ha previsto la ejecución de algunos parches en el pavimento, ¿no? El propósito seguramente de la obra es la rehabilitación de la calzada o la rehabilitación del pavimento, ¿no?, de una vía existente, ¿sí? Entonces, los parches que en su momento se han previsto, ¿no?, del levantamiento inicial que se realiza a la vía, ¿no?, dieron como resultado en una sección de la carretera, ¿no?, hacer un parche de 6x5 y otro parche de 8x4. ¿No? Con lo cual teníamos en total unos 62 metros cuadrados de parchado de pavimento, ¿correcto? Ahora, lo ejecutado según las especificaciones del expediente técnico, sin perjuicio, ¿no?, ya que es un expediente técnico cerrado en el marco de la modalidad de pago de precios unitarios, ¿no?, lo que se detectó en campo es la ejecución, ¿no?, de un parche más, también de 6x5, ¿sí?, dándonos como resultado un total de 92 metros cuadrados ejecutados en realidad, ¿sí? Sin embargo, el presupuesto ya estaba referencialmente cerrado con 62 metros cuadrados, lo que da como mayor metrado estos 30 metros cuadrados de excedente, ¿sí? No estamos modificando el expediente técnico se está siguiendo en la medida que hay especificaciones que indican que hay que parchar, ¿no?, ciertas condiciones encontradas en el pavimento, ¿no? Solamente que al no tener certeza al inicio de la ejecución de las obras, ¿por qué? Porque no hubo oportunidad de repente de hacer un levantamiento detallado o de tener las condiciones exactas del pavimento para poder determinar la cantidad exacta y dimensiones exactas de todos los parches, ¿no? Es que ya al momento de la ejecución eso se llega pues a cerrar, ¿no? Y es ahí donde tenemos este metrado en excedente de 30 metros cuadrados, ¿sí? Ese como primer ejemplo, ¿sí? Ahora, tenemos otro más, donde tenemos la circunstancia de que la longitud de una alcantarilla ha aumentado producto de replanteo de la obra. A ver, este es un caso en el cual se tiene que hacer una obra de arte, ¿ya? Y la obra de arte arroja una medida longitudinal en el caso de las alcantarillas cuando se está en proceso, pues, de diseño, ¿no? Producto de los levantamientos que se han realizado en campo y de las condiciones que se estiman iniciales para poder, digamos, plantear todas las obras que se van a ejecutar en una vía, ¿no? O en una zona en la que se necesita una alcantarilla, ¿sí? Sin embargo, luego de replanteo, ¿no?, que hay un replanteo de obra,
¿no? Que puede estar motivado por diversos aspectos, entre los cuales el replanteo se podría dar porque ya estando en campo podemos hacer un levantamiento más fehaciente de las condiciones del terreno, evidenciando, por ejemplo, diferencias de niveles, ¿no? Evidenciando quizá zonas en las que hay que trazar de diferente manera, ¿no? O por aspectos sobrevinientes, ¿no? Que no se han podido detectar en un inicio porque digamos que eso también de cierta manera sustenta el hecho de cerrar una modalidad de pago a precios unitarios, ¿no? El no contar con todas las condiciones para poder ingresar a un terreno, hacer un levantamiento completo que nos permita estimar lo más exactamente posible el trabajo que se va a realizar, ¿sí? Entonces, luego del replanteo, que ya se pudo hacer en campo, resulta que la longitud de la alcantarilla es de 7,50 metros, es decir, 1,50 metros más, ¿no? Ahora, habría que modificar la ingeniería, ¿sí? Hay que verificar cómo ha sido calculada la estructura, ¿sí? La longitud es un dato de entrada para la alcantarilla que se requiere para diseñar la alcantarilla, pendiente, rugosidad del material, entre otros, ¿no? Entonces, vemos que el tema de la longitud no ha sido relevante, ¿no? Sabemos que las alcantarillas, por ejemplo, cuentan con una pendiente, ¿no? Sin embargo, por la medida, ¿no? O la longitud en excedente, digamos que eso no va a influir tanto en el diseño de la pendiente de dicha alcantarilla, ¿sí? Aparte, luego de la revisión se podría arrojar, ¿no? Que hay otros datos de entrada que son mucho más relevantes para el diseño de alcantarillas, ¿no? Como por ejemplo el desfogue que va a recibir, ¿no? De hecho, la longitud sí puede ser una variable, pero en el sentido en que se está dando a través de este caso, en el que el replanteo arroja 1,50 metros más, eso no va a ser determinante para el diseño de ingeniería en su totalidad. Es decir, que no van a cambiar las condiciones complejas del diseño, por decirlo de alguna manera, ¿no? Solamente lo que se va a hacer es tener que incrementar la longitud de una alcantarilla que ya había sido cerrada a nivel de precios unitarios, por lo cual también los metrados de su concreto, la excavación que se tenga que realizar antes, el acero que esté involucrado, ¿no? Van a incrementarse sin ningún tipo de problemas, ¿sí? Entonces, es un mayor metrado porque no implica, digamos, el diseñar algún nuevo elemento o un nuevo alcance para la alcantarilla en cuestión. Entonces acá vemos también otro ejemplo en el que tenemos en el expediente técnico el metrado del transporte. Transporte de material excedente menor o igual a 1 kilómetro y un metrado de 38.357,50 metros cuadrados, ¿no? Con un precio unitario de 7,25 soles cada, eh, digamos, cada kilómetro, ¿no? Cada metro cúbico kilómetro, perdón. ¿Ya? Esto nos da un precio parcial, al igual que el transporte de material excedente en distancias mayores a 1 kilómetro, ¿no? Nos va a brindar también un precio parcial. Lo que sabemos es que los precios unitarios están cerrados y son, de cierta manera, inamovibles, ¿correcto? Ahora, cuando ya se ha replanteado la obra, cuando hablamos de replanteo de obra, es la ejecución propiamente, ¿ya? En el escenario real, ¿no? En el momento en el que se está ejecutando, lo que origina un replanteo, ¿sí? En el cual vamos a notar metrados, mayores metrados evidentemente, porque respecto de 38.000 metros cúbicos kilómetros, ¿no? Tenemos en el escenario real 52.600 metros cúbicos aproximadamente, ¿no? Y en el caso del material excedente con distancias mayores a 1 kilómetro, lo que podemos ver es que hay también un mayor metrado, ¿no? Que va desde los 898.000 hasta el 1.125.000 aproximadamente, ¿sí? Lo que nos da como resultado precios parciales que obviamente exceden la referencia inicial. Entonces, ¿qué dice? ¿Es un mayor metrado? Sí, es un mayor metrado porque las condiciones del entorno no han cambiado. Lo que cambia, digamos, es el excedente, ¿no? Es este excedente en cuanto al material que se está transportando, ¿no? Lo que vemos es que el dato es que el depósito de material excedente, donde se van a depositar
los residuos, este material excedente, no ha cambiado de ubicación. Entonces, las condiciones del entorno no se han movido como para tener otra consideración, ¿no? En este caso, lo que se tiene, ¿no? Que el transporte no modifica el diseño de ingeniería, pero si se modificase la ubicación de ese depósito de material excedente a una progresiva diferente, entonces sí sería una prestación adicional, ¿no? Porque hay aspectos del entorno que están cambiando, que van a generar, digamos, un nuevo alcance en el trabajo que se va a realizar, aunque hablemos solamente de transporte, ¿no? Aquí, cuando se habla de mayores metrados, se habla de cantidades, sobre una partida con condiciones que podríamos decir son o se sostienen como estáticas, ¿no? Las condiciones de ubicación, las condiciones de cómo se va a trabajar, de costos unitarios, ¿no? Del precio, ¿no? Lo cual, precisamente, ¿no? La ubicación de un depósito de material excedente va a determinar también mucho de lo que se ha considerado en el precio unitario, ¿no? Entonces, ese precio unitario es estático. Lo único que está variando es la cantidad del material excedente a transportar. ¿Sí? Pero sí la cuestión sería distinta, ¿no? Si cambiásemos una circunstancia del entorno, ahí sí se tendría que evaluar mediante otro mecanismo, como son los adicionales o las prestaciones adicionales de obra, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de un muro de contención, ¿no? En el expediente técnico está planteada en la partida 4.1, ¿no? Un muro de contención de un concreto con resistencia de 210 kilogramos sobre centímetros cuadrados y el metrado es de 20 metros cúbicos. Pero durante la ejecución de la obra, luego del replanteo, se tiene esa partida, ¿no? Con las mismas condiciones en cuanto a resistencia, la ubicación, todas las condiciones externas que se han dado para proveer el material, para instalarlo en obra, nada ha cambiado. Lo único que cambia es el volumen del muro de contención, ¿no? Ya sea por un tema, pues, de la geometría, ¿no? Del muro de contención, su altura, ¿no? Aspectos que solamente se iban a conocer de manera fehaciente durante la ejecución de las obras, ¿no? Entonces acá nos dice que el diseño de la ingeniería no ha cambiado, no se han modificado los planos, no se han modificado las especificaciones técnicas, sino que luego del replanteo se ve que hay un error entre lo planteado en el metrado del expediente técnico y lo replanteado en obra, por lo cual se considera como un mayor metrado, ¿correcto? Entonces, al no cambiar condiciones de diseño, no tener ningún tipo de cambio de estas condiciones, especificaciones técnicas, califica como una circunstancia a revisarse como un mayor metrado, ¿sí? A sustentarse como un mayor metrado. Ahora, es importante que veamos algunos ejemplos de situaciones o circunstancias actuales de cómo se gestionan también los mayores metrados, ¿no? Recientemente podemos ver en este ejemplo de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, hay una resolución, la 092-2025 de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, que aprueba un presupuesto por mayores metrados de una obra de mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento rural en el desvío de Porcom, ¿sí? El presupuesto de los mayores metrados asciende a la suma de 67.956,25 soles, ¿no? Y esto representa una incidencia del 2.0055% con respecto al monto contractual. Entonces, de por sí estamos viendo, ¿no? Que hay una resolución de aprobación, ¿no? Para una municipalidad provincial, que es un tipo de gobierno local, ¿no? Le corresponde esto, ¿no? A la gerencia municipal, ¿no? Que vendría a ser como la autoridad de gestión administrativa para la aprobación correspondiente. Y también se ha calculado la incidencia de ese mayor metrado, que si bien es cierto, no es una prestación adicional, se tiene que calcular cuál es la incidencia de ese valor respecto del monto contractual, porque es necesario que los mayores metrados también vayan incorporados en el seguimiento, ¿no? De la incidencia que se va teniendo en cuanto a adicionales, mayores metrados, deductivos o menores metrados también eventualmente, eh, para, digamos, saber
en qué momento se va a llegar, digamos, a la necesidad, ¿no?, de que intervenga otra instancia para la aprobación de una prestación adicional o de un mayor metrado, y también para poder hacer un seguimiento, ¿no?, y no llegar, digamos, tratar de no llegar al 50% y mucho menos pasarse del 50% de excedente del monto del contrato original, ¿sí? Entonces, esta resolución vamos a revisar la estructura porque es importante que se pueda ver a nivel administrativo cómo se manejan estas aprobaciones. Esto es casi reciente, corresponde al 10 de junio del 2025, ¿no? Y se ve pues tanto la valorización presentada de la obra, el expediente técnico que lo sustenta, ¿correcto? Y algunos informes de carácter técnico que han sido presentados. ¿Para qué? Para poder tener, digamos, la certificación de crédito presupuestario también, ¿no?, que se adjunta, ¿sí? Entonces, se ponen todos los considerandos, ¿sí?, indicando, pues, que se tiene, ¿no?, el asiento del cuaderno 318 de obra del 17 de mayo del 2024, ¿sí? Que dice, mediante carta 51 se comunicó a la entidad la ejecución de mayores metrados de las conexiones domiciliarias y red de distribución del expediente técnico contractual de ejecución de la obra. La supervisión en cumplimiento del artículo 205 de prestaciones adicionales de obras menores o iguales al 15%. Bueno, aquí se está basando en la normativa de contrataciones porque este contrato está en el marco de la normativa de contrataciones anterior todavía, ¿no? Sin embargo, también en el caso de los mayores metrados, podemos traerlo a un escenario de la normativa actual y de todas maneras, pues se tendría que verificar que se encuentre bajo el 15%, ¿no? Y obviamente estaremos ante una situación de poder verificar si está bajo el 40%, ¿no? Para ver si se requiere la injerencia en cuanto al acumulado de la Contraloría General de la República, ¿sí? Pero en este caso, pues lo que tenemos es que no se requiere la intervención de la entidad fiscalizadora superior en el marco de su control previo, ¿no? Porque, bueno, no se considera, obviamente no es una prestación adicional, ¿sí? Y lo que vemos, pues, es que dice, ¿no? De igual manera, el asiento 375 del 12 de junio, el residente anota que para cumplir con el objetivo previsto de ejecución de obras, de dejar sus conexiones de agua a todos los 134 usuarios, se requiere de un mayor metrado de metros de tubería de PVC de medio. Desde el 18 de mayo, anotado en el asiento de residente, se inició con la ejecución de los mayores metrados autorizados el día 17 de mayo el asiento de la supervisión. Entonces estamos viendo que previo al asiento de la supervisión, donde autoriza, que tiene que haber una autorización para iniciar la ejecución, ya ha habido anotaciones por parte del residente notificando la necesidad de la ejecución de los mayores metrados, ¿no? Esto independientemente de que en una modalidad de pago de precios unitarios es necesario, se entiende como necesaria la ejecución de mayores metrados, pero igual tiene que anotarse en el cuaderno, actualmente cuaderno de incidencias de obra, ¿sí? De igual manera, se notifica la realización de las excavaciones, instalaciones de tuberías, ya, entre otros, y se solicita la verificación el 28 de junio a la supervisión mediante la 10403, donde se indica que el 28 de junio se ha terminado de ejecutar los mayores metrados autorizados el 17 de mayo, y de acuerdo a la normativa, en los próximos días se estará presentando la solicitud de ampliación de plazo por mayores metrados, que ese es otro escenario, ¿no? Las ampliaciones de plazo son extensiones del plazo que el contratista ve necesario solicitar en la medida pues que haya un evento de fuerza mayor que origine una ampliación de plazo, en la medida que haya una prestación adicional o la ejecución de mayores metrados que originen, digamos, que el contratista insume más tiempo ya para poder ejecutar las obras, ¿sí? Pero bueno, esos son los antecedentes, ¿no? Y luego de la ejecución entonces de los mayores metrados, lo que corresponde es poder presentar la valorización correspondiente, ¿no? En este caso, se alcanza la valorización única de mayores metrados de obra
correspondientes del 18 de mayo al 28 de junio, ¿no? Y vemos que se ha presentado esta valorización número uno, porque es la número uno de los mayores metrados. Recordemos que tanto de estaciones adicionales, mayores metrados, mayores gastos generales y, bueno, algún otro tipo de valorización que se pueda presentar como intereses legales se van a manejar de manera independiente y también con una numeración correlativa independiente, ¿no? Si, por ejemplo, tuviésemos prestaciones adicionales, pues cada una se va a manejar con, o todas los adicionales se van a numerar correlativamente. En el caso de los mayores metrados, tendrán su propia numeración, ¿sí? Y este es el caso que es un primer mayor metrado, ¿ah? Y se presenta pues por el monto directo de 55.750 soles. Se le aplica sus reajustes correspondientes, entendiendo que forman parte de la estructura presupuestal del contrato original, por lo tanto, le es aplicable la fórmula polinómica. ¿Ya? Y se le aplica el IGB también, ¿no? Teniendo un total de valorización de 67.956 soles, ¿sí? Y bueno, se adjuntan los informes correspondientes, ¿ah? Sobre, por ejemplo, de la unidad ejecutora de inversiones, ¿no? Que se realiza el trámite para poder dar pago a la valorización correspondiente, ¿no? Donde se adjuntan los montos, ¿no? Tal y como se ha descrito en la propia valorización, ¿sí? Y bueno, luego de todos esos actuados y los sustentos correspondientes, la gerencia municipal aprueba el presupuesto por mayores metrados de la obra con el monto ascendente a 67.000 y la incidencia que representa del 2% aproximadamente, y también autoriza, además de aprobar el presupuesto, autoriza el pago por mayores metrados al contratista. ¿Correcto? Entonces, pues esto es la estructura, ¿no? Si bien es cierto, todavía es un poco complicado encontrar actuados que se desarrollen sobre la base de la ley 32069 y su reglamento para casos específicos de mayores metrados. Podríamos decir, ¿no? Que como los mayores metrados no han variado tanto en cuanto a disposiciones, ¿no? Se van a manejar de una manera similar. Bueno, de igual manera, acerca del proyecto, igual no está de más poder recurrir a la información del Banco de Inversiones. Hemos recurrido a la información del Banco de Inversiones para poder ver, pues, las acciones que se han venido dando en el marco de la ejecución física de la inversión, ¿no? La ejecución física de la inversión que consta tanto de expediente técnico como de ejecución de obra, ¿no? Y si nosotros hacemos clic para ver las diferentes etapas de la ejecución contractual, podremos darnos cuenta, ¿no? De los diferentes actuados que se han venido dando, ¿no? Tenemos los diferentes hitos del objeto del contrato, ¿no? O de la ejecución, en donde podemos destacar, pues, la elaboración del expediente técnico, las actuaciones preparatorias, el procedimiento de selección y la ejecución contractual, ¿no? Con sus fechas específicas a través de una línea de tiempo, ¿no? Todos los hitos están cumplidos, es un proyecto que ya digamos que está en etapa de liquidación, por así decirlo, ya se ha liquidado, ¿ya? Pero tenemos pues todas las actuaciones registradas en fechas, en línea de tiempo, y también tenemos el avance físico con algunos documentos pues que pueden sustentarlo, ¿no? Lo que en líneas generales se adjunta para poder hacer un seguimiento de la ejecución física son las valorizaciones, algunas fotografías, ¿no? Y específicamente nos vamos a ir a junio del 2024, en donde se sustenta este mayor metrado. Como lo podemos ver aquí, ¿no? El mayor metrado se encuentra, es el único, ¿no? Durante la ejecución física de las obras y corresponde al junio del 2024, ¿no? Fecha en la que también podemos destacar pues, que se vio que el avance real acumulado era del 91.37%, había un atraso sí identificado, ¿no? En un rango del 5 al 20%, ¿no? Un rango menor, ¿ya? Y la obra presenta un retraso respecto del cronograma solicitado de la ampliación de plazo número 5, ¿sí? Pero no se identifica, sin embargo, riesgo o problemática. Pero en cuanto al sustento, si nosotros lo revisamos, el sustento cargado, se trata de
el anexo B, que contiene la valorización de obra principal, que es la valorización número 9, ¿no? Es una valorización de obra en la cual se han mantenido los metrados provenientes del presupuesto del expediente técnico. No tenemos aquí propiamente un incremento. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que las valorizaciones de los mayores metrados se manejen de manera independiente, ¿no? Y es lo que hemos visto en la resolución de aprobación, ¿sí? Entonces, pues esta es la información que tenemos acerca de este proyecto y su caso de mayores metrados, cómo es que se lleva a cabo, cómo es que se cumplen las disposiciones normativas de acuerdo a la incidencia del mayor metrado, en este caso, o en otros casos será la incidencia de las prestaciones adicionales, y por supuesto el manejo de las valorizaciones de manera independiente para poder conseguir las aprobaciones, ¿no? Y que eso pues también vaya en el sentido del seguimiento de la ejecución correspondiente, ¿no? Si nosotros seguimos avanzando, bueno, tenemos el cronograma actualizado, que esto ya corresponde un poco pues a hacer un seguimiento de los plazos con respecto también al avance, las diversas modificaciones contractuales que han sido registradas, donde podemos ver que el número de mayores metrados de esa intervención fue 1, se dieron 2 prestaciones adicionales, y si vamos pues a los mayores metrados, el documento que va a resultar reportado precisamente, ¿cuál es? Es la resolución de gerencia municipal que está aprobando ese mayor metrado, ¿no? Y que va a servir precisamente, o ha servido precisamente para contar con información que pueda respaldar aquellas modificaciones que se han venido dando durante la ejecución de la obra al momento de la liquidación, ¿no? Al momento de la liquidación, sabemos que se le ha pagado 65.785 soles más al contratista, por ejemplo. ¿Pero por qué? Entonces, ese por qué se va a ver respondido con la documentación de sustento, lo que no va a permitir que haya ningún tipo de inquietud, de duda o suspicacia con respecto a esa modificación. Que propiamente sabemos pues que un mayor metrado no es una modificación per se, ¿no? Sino que es algo que sabemos que puede suceder solamente pues que está en un escenario de conocimiento medio, ¿no? Donde sabemos que puede suceder, tenemos el precio, ¿ya? Pero los metrados se saben en obra, ¿no? A través de los replanteos correspondientes, ¿sí? Bueno, veamos algunos otros ejemplos. Miren, acá tenemos un ejemplo en un escenario de una obra. Bueno, este es un poco antiguo, ¿no? Incluso se le denomina adicional de obra por mayores metrados, cuando en realidad debería ser solamente un mayor metrado. No podemos mezclar ambos conceptos. Pero bueno, esto se da en el marco de la construcción de unos embalses para una concesión, ¿ya? Pero independientemente de la modalidad de inversión, ¿ya? Igual, los adicionales, los mayores metrados, se tratan como tales, ¿no? Sabemos que tanto en el marco de las contrataciones públicas y también en el ámbito de las contrataciones privadas se manejan criterios similares, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos contratos de carácter privado se cierran en el marco de la normativa pública vigente, ¿sí? Entonces, lo que podemos ver es que este informe lo que busca sustentar son unos mayores metrados, ¿correcto? Unos mayores metrados, ¿no? Que empiezan pues describiendo las obras que se están realizando, ¿no? Y las consideraciones por partida, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Dice, en el caso del trazo y replanteo, ¿no? Vamos a ver algunas justificaciones que vienen acompañando los sustentos presentados para los mayores metrados. El expediente técnico tiene deficiencias, omisiones y no contiene el cálculo del área de la presa a intervenir. Solo contiene un resumen de metrados para la partida de trazo y replanteo, aunque señala un metrado de 342 metros cuadrados. El metrado requerido es de 190, ya que de acuerdo al plano, tiene una base de 5,50 con una longitud de 129 metros, ¿sí? Sin embargo, se considera una longitud efectiva de 96,85 metros y en campo se encontró un cimiento existente de 32,58.
cuyo trazo y replanteo ya fue realizado por el contratista, por lo cual se tendría un área de 532 metros cuadrados y descontando lo señalado en el expediente técnico contractual, se tendrá finalmente 190 metros cuadrados como mayor metrado por ejecutar, ¿no? Se considera un mayor metrado porque hay condiciones que no están cambiando en el entorno, solamente las cantidades. Lo mismo pasa en el caso de la excavación de material suelto. También, bueno, alegan algunas deficiencias, omisiones, ¿no? Pero en realidad, en este caso, ¿no? Lo que debería darse es si es que el presupuesto se ha cerrado a precios unitarios, existe la posibilidad de que al momento de replantear la obra vaya a haber variaciones del metrado. ¿Ah? Y bueno, lo que alegan es que para la partida de trazo y replanteo, el metrado establecido inicialmente era de 342,10 metros cuadrados, ¿no? También se señala que el metrado de excavación del material suelto a máquina es de 500 metros cúbicos, para el de roca de 17, dando un global de 517 aproximadamente. Así pues, se tiene una sección típica con un área de 24,875 metros cuadrados y señala la forma en la que se ha calculado, ¿no? De acuerdo, pues, a las dimensiones que se han registrado, ¿no? Entonces, consideran una longitud de 215 metros lineales, ¿no? Como indican los planos, obteniendo un volumen de excavación específico, todo proveniente de los planos, ¿sí? De los planos. Entonces, tenemos volúmenes totales calculados, volumen de replanteo, volumen total del expediente técnico y un volumen adicional, ¿no? Entonces vemos que hay volúmenes diferentes, ¿no? Dice que la causal de las diferencias de metrado y falta de información en los planos se considera además una deficiencia en el expediente técnico, ¿no? Con lo realmente existente en el terreno de la obra. Entonces acá tenemos una situación que va más allá de, digamos, de haber cerrado un presupuesto a precios unitarios porque encontramos diferencias en volúmenes, ¿no? Que incluso han motivado a que se anote dicha deficiencia o dichas incongruencias en el cuaderno de obra. Ahora, donde sí se ha podido acreditar mayores metrados es en el vaciado de concreto ciclópeo, ¿no? Donde se habla de la longitud de 215 metros para la presa, incluyendo el aliviadero. Se ha realizado el cálculo del volumen del concreto, dando 3.205 metros cúbicos y realizando la diferencia con lo indicado en el expediente técnico es de 1.258 metros cúbicos, resultando 1.947 metros cúbicos como adicional de obra por mayores metrados. Entonces, la realidad se tiene pues que se tienen que vaciar 3.205 cubos respecto de lo establecido en el expediente técnico de 1.258. Entendiendo que era una situación que puede suceder, se le considera como mayores metrados, ¿sí? Y bueno, así tenemos el sustento de varias de las partidas, ¿no? Algunas que sustentan la ejecución de mayores metrados, otras que notifican acerca de deficiencias en el expediente técnico, con lo cual tendríamos situaciones, por una parte, mayores metrados y por otro lado, probablemente prestaciones adicionales. Lo cierto es que finalmente se está presentando el presupuesto por mayores metrados, ¿sí? Donde se especifican las diversas partidas donde se están originando estos metrados distintos a los metrados del expediente técnico. Se calcula la incidencia, siendo que la incidencia es del 26,19%. En su momento, al considerarse una incidencia que pasaba el 15%, iba a requerir la intervención de la Contraloría General de la República, ¿no? En el caso ya de nuestra normativa actual, en un sistema de solo construcción, tiene que pasar del 30%. Y en el caso de un sistema de diseño y construcción, se recomienda a partir del 40%, ¿sí? Entonces lo que estamos viendo, pues, es la diferencia entre adicionales con deductivos vinculantes, que dan una incidencia negativa, y los mayores metrados con un 26,19% de incidencia, ¿no? Dando una incidencia total del 14,58 en lo que va de la obra. Entonces, tampoco en este escenario se requería la intervención de la Contraloría.
¿no? En el momento en el que se tenía la normativa vigente, claro está. ¿Sí? Bueno, entonces podemos ver, ¿no? Que este informe de cierta manera sustenta, partida por la que es cómo se debe hacer los mayores metrados que se identifican en las obras, ¿sí? De igual manera, eso lo vamos a ver al final, ¿ya? Pero vámonos un poco a las opiniones, ¿no? De hecho, acá hay un listado de algunas opiniones del OCE. Vale decir que el OCE ya cambió de denominación, ahora es el OS. ¿Ah? Pero si entramos a las opiniones últimamente publicadas por el OS, no vamos a encontrar mucho material en lo que respecta a consultas sobre mayores metrados. Gran parte de las consultas corresponden al reconocimiento de mayores gastos, ampliaciones de plazo, consultas propiamente de la aplicación del nuevo marco normativo, entre otros, ¿no? Sin embargo, como bien les he mencionado, los mayores metrados en cuanto a concepto y al tratamiento de cómo llevarlos a cabo no ha cambiado en demasía las disposiciones. Por eso es que todavía podríamos remitirnos a alguna información y opiniones que provienen de años pasados, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta opinión del año 2023, ¿sí? Donde se tiene, vamos a irnos de frente a la consulta antes del preámbulo, ¿no? Dice, para el cálculo de la incidencia de las prestaciones adicionales que superen el 15% del monto del contrato original, se debe considerar el monto acumulado de los mayores metrados autorizados por la entidad, ¿no? Y dice, ¿no? Entonces, esta consulta obviamente actualmente está ya resuelta, indicada en la normativa vigente. ¿Por qué? Porque es explícito que los mayores metrados están incluidos en el cálculo de la incidencia acumulada. Pero revisemos cuáles son los sustentos por los cuales se responde, ¿no? ¿Y qué se respondió en ese momento? ¿Sí? Dice, bueno, habla la referencia a las normativas, ¿no? Dice, para el cálculo del máximo del 15% se considera el valor del adicional, restándole los deductivos vinculados. De este modo, si como resultado de esa operación se obtuviese un valor mayor al 15% del monto del contrato original, entonces la ejecución de las prestaciones requiere autorización de la CGR. No obstante, cuando se trata de contratos bajo el sistema precios unitarios en los que se hubiese requerido la ejecución de mayores metrados, el cálculo del referido límite máximo se debe realizar considerando adicionalmente lo dispuesto en la normativa, ¿no? Donde dice la determinación del referido porcentaje incluye montos acumulados de los mayores metrados en contratos a precios unitarios, ¿sí? Dice, de ser afirmativa la respuesta en la consulta 1, que evidentemente lo es, el monto a considerar de los mayores metrados autorizados por la entidad, deben incluir o no su monto correspondiente de los reajustes. Dice, ahora, sobre si se considera o no los reajustes, ¿ya? Sobre si se deben considerar los montos correspondientes a los reajustes, se debe considerar, en primer lugar, que los reajustes son montos que se erogan con la finalidad de actualizar, como parte de las valorizaciones provenientes de la ejecución física de la obra, el valor de los costos que intervienen en la ejecución, porque se entiende que dichos costos han variado en comparación de los existentes al seguimiento de la obligación contractual. Los reajustes son reconocidos mediante la fórmula polinómica del expediente técnico y corresponden a la aplicación de un principio de equidad. De otra parte, el valor de un adicional de obra se expresa en su presupuesto, en el presupuesto adicional de la obra. Y en relación con ello es preciso considerar que se precisa en el reglamento de ese entonces que en los contratos de obra, presupuestos adicionales se formulan con precios del contrato y o precios pactados, ¿sí? Y derivamos en lo que ya hemos venido conversando en sesiones anteriores, ¿no? De los precios unitarios de alguna partida se pactan nuevos precios unitarios. A ver, el presupuesto adicional, ¿no? Se encuentra formulado por regla general con precios del contrato y si no existen precios se pactan, ¿sí? Pero en el caso de los mayores metrados, sabemos pues que los precios ya están pactados, ¿no? A efectos de determinar el límite, ¿no? En el escenario del presupuesto adicional, ¿no? Se considera el monto acumulado de mayores metrados, ¿no? Esto es respecto si se debe considerar los reajustes para la determinación del monto de mayores metrados.
no establecido una regulación expresa, se puede colegir que, del mismo modo que para la determinación del valor del adicional se consideran precios contratados y no actualizados, para determinar el valor de los referidos mayores metrados, también tendrían que considerarse las valorizaciones de esos mayores metrados realizadas con los precios contratados, es decir, sin considerar una actualización. Aparte, cuando calculamos los valores de los mayores metrados para calcular la incidencia, la operación que hacemos es sobre la base del presupuesto del mayor metrado, ¿no? Con su precio unitario pactado y así nos vamos al escenario de las prestaciones adicionales, lo hacemos con un monto, digamos, del precio original o de un precio pactado, pero no consideramos los reajustes porque eso se ve en el escenario de la valorización, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿no? Partiríamos con no considerar los reajustes en el caso de los mayores metrados, ¿sí? Y también otra consulta dice, debe entenderse que montos a pagarse por la ejecución de mayores metrados corresponde a montos autorizados mediante un acto administrativo por el titular de la entidad, mas no corresponde a montos autorizados por la supervisión en la valorización correspondiente al mayor metrado, ¿sí? Y bueno, finalmente lo que determina es que no se requiere de la aprobación previa de una entidad para ejecutar los mayores metrados, pero sí para su pago, ¿sí? Es algo que ya también está dispuesto en la normativa anterior, en la normativa actualizada de contrataciones. El monto a pagarse correspondiente a los mayores metrados es el que se va a autorizar por el titular de la entidad o el funcionario al que se le haya delegado la función. En el caso actual, la autoridad de gestión administrativa, si es que tiene esa atribución, ¿sí? Entonces son algunas consultas, ¿no? Que realizan, en este caso las ha realizado, digamos, una persona natural, seguramente pertenece, ¿no? A una empresa constructora, ¿no? Y requería esta resolución, pues, de las consultas correspondientes, ¿no? De igual manera, hay otras opiniones. Tenemos una opinión de la autorización previa para la ejecución de mayores metrados en contratos de obra bajo el sistema de precios unitarios. A ver, la consulta específica es la autorización del supervisor e inspector mediante cuaderno de incidencias, que sería en nuestro escenario actual, debe ser cuando hay mayores metrados en una partida específica o en la suma de partidas que conforman el expediente técnico. Bueno, luego de las explicaciones correspondientes, ¿no? Sabemos el concepto de mayores metrados, corresponden a partidas específicas, ¿no? Y lo que nos dice, como se aprecia en obras del sistema de precios unitarios, el mayor metrado implica la ejecución de partidas en una proporción superior a la inicialmente prevista en el presupuesto de obra, sin que ello determine la modificación del diseño de ingeniería, debiendo precisar que respecto a este último concepto, son los cambios en las dimensiones, características físico-mecánicas, replanteos, adecuaciones de la situación del terreno, entre otros, ¿no? Que, digamos, no impliquen la necesidad de nuevos cálculos, no califican como cambios de diseño de ingeniería, ¿sí? Ahora, sobre la autorización previa propiamente, ¿no? Tenemos que la autorización previa se da primero por el supervisor inspector de la obra, ¿no? Ante, digamos, la comunicación de un residente, ¿no? Sobre que va a ejecutar estos mayores metrados, ¿no? Que es parte de un proceso, ¿no? Pero no se requiere una aprobación previa de la entidad, solamente la intervención del inspector o supervisor, ¿no? Como vemos en una consulta recurrente, donde interviene la entidad es para el pago, ¿no? Por temas de carácter administrativo, ¿no? Y sobre la intervención de la Contraloría en el caso de mayores metrados, ¿no? Dice, debe entenderse que cuando la suma del costo de los adicionales y mayores metrados supere el 15% del monto del contrato, se solicitará la autorización de la Contraloría, ¿no? Dice, en el supuesto que resulte indispensable hacer prestaciones adicionales de obra,
por un máximo del 50%, ¿no? Se debe contar con la autorización de la Contraloría General de la República. Bueno, en ese escenario, obviamente que estábamos en el límite del 15% para arriba, ¿no? Y dice, si bien es cierto, la normativa te dice que la incidencia se calcula considerando tanto adicionales, deductivos, mayores y menores metrados, la normativa no exige la autorización previa de la Contraloría para la ejecución de mayores metrados, ¿correcto? Es decir, se incorporan en el cálculo, pero si, por ejemplo, se llega, estamos en un 14%, ¿no? Y con un mayor metrado que tiene una incidencia bueno, en ese escenario, ¿no? De un 2% más, ¿no? Donde pasamos el 15%, no era necesaria la intervención de la Contraloría. Solo va a ser necesario si, digamos, ese cruce del límite hubiese sido realizado por una prestación adicional, ¿no? Entonces, no se requiere la autorización previa de la Contraloría General de la República para el caso de las prestaciones, o mejor dicho, para el caso de los mayores metrados en las obras, ¿sí? Bueno, así como esas opiniones podemos encontrarnos, pues, algunas más, ¿no? Hay diferentes tipos, pues, de opiniones que vamos a encontrar en el banco de lo que es el OCE, que todavía es de acceso público. ¿Por qué? Porque muchas de esas consultas no son derogables todavía, ¿no? Son de utilidad aún para casos de consulta, ¿no? Por ejemplo, nos habla de la opinión 40 del año 2021 que la valorización de los mayores metrados en contratos a precios unitarios se realizará primero cuantificando el valor de los mayores metrados conforme a precios unitarios ofertados, agregando el monto proporcional de utilidad que corresponda, ¿no? Que básicamente corresponde pues a, luego de la sumatoria, incorporar la utilidad correspondiente, el porcentaje de utilidad, ¿no? Y también se le puede agregar el impuesto general a las ventas porque corresponde pues al negocio, ¿no? Es el impuesto aplicable a la venta de un bien servicio, ¿no? A diferencia de las valorizaciones principales que cuantifican el valor de la ejecución de metrados referencialmente en el contrato, en la valorización de mayores metrados no se debe considerar el porcentaje de gastos generales previsto en la oferta económica, puesto que, como ya es indicado, esos gastos generales son reconocidos proporcionalmente a través de las valorizaciones principales. Ojo, el mayor metrado entonces no considera gastos generales. La utilidad sí, pero los gastos generales ya están considerados previamente. ¿Por qué? Porque los gastos generales no corresponden a la aplicación de un porcentaje. El gasto general tiene su propio desagregado y corresponde a la ejecución de todo lo que se requiere realizar para las obras, ¿no? Y eso, digamos que no va en función de los metrados, mucho menos de los mayores metrados. Más bien, los gastos generales variables van en función de unidades de tiempo, ¿no? O en función de globales, que obviamente no obedecen a una variación de los metrados. También nos dice esta opinión que de ser el caso que en las valorizaciones de mayores metrados se hubiese considerado un porcentaje de gastos generales de la oferta, en la etapa de liquidación tiene que efectuarse el cálculo real del monto a pagar por el concepto de gastos generales para a partir de ello definir el costo total de la obra y también el saldo económico, ¿no? Claro, durante la ejecución de las obras, de las valorizaciones, no es lo ideal, pero en algunos casos se cometen algunos errores, ¿no? Y en el marco de esos errores, ¿no? Lo que puede suceder, ¿no? Es que se realicen o se generen algunos pagos o algunos pendientes de pago. Pero el momento de la liquidación es un momento en el que van a intervenir expertos liquidando, tanto por parte del contratista, ¿no? Se va a conformar, digamos, un equipo que tenga experiencia en la liquidación y que pueda calcular cuál ha sido el costo real de la obra, ¿no? Y de esa manera poder sustentar lo que ha costado y contrastarlo con los pagos que se le han realizado al contratista, ¿no? Y de esa manera poder obtener un diferencial, ¿no? Ya sea un saldo a favor de la entidad o un saldo a favor del contratista, ¿sí? Entonces, pues esta es una de las opiniones que tenía dudas, ¿no? Sobre el porcentaje de gastos generales, ¿no? Que es una duda a veces recurrente, pero ha quedado aclarado que en la medida que los gastos generales no tienen una unidad
digamos, su unidad de medida, ¿no? No está en función del metrado, sino del tiempo, que es en la mayoría de los casos de gastos generales, ¿no? No aplicaría, ¿sí? La opinión 105 del 2020 es otra opinión, ¿no? Nos habla del pago de la entidad por el concepto de mayores metrados, que tiene que encontrarse sustentado e individualizado a través de su valorización, ¿no? Entonces nos habla básicamente de la independización de los mayores metrados a través de las valorizaciones, ¿no? Para poder llevarlo más ordenado, tomando en consideración que a pesar de que las condiciones del mayor metrado, porque derivan de partidas propias del expediente técnico, ¿ya? A pesar, digamos, de eso que lo liga al presupuesto principal, es mejor llevarlo a cabo aparte, ¿no? De manera que se siga manteniendo con un registro de columna vertebral, ¿no? Al presupuesto y a los metrados iniciales, y que los mayores metrados y prestaciones adicionales de obra sean diferenciadas, ¿sí? Ahora, la opinión 63 del 2020 también nos habla de montos, ¿no? Nos dice, el monto resultante de las valorizaciones ajustadas conforme a la normativa de contrataciones no constituye óbice para realizar el pago de las valorizaciones pendientes. Así excedieran el monto del contrato. Sin perjuicio de ello, cualquier discrepancia que pudiera surgir sobre el particular puede ser sometida a un medio de solución de controversias. Entonces, el hecho de que se calcule un monto resultante de valorizaciones reajustadas no es un impedimento para realizar el pago de las valorizaciones pendientes. Finalmente, cualquier tema que todavía quede en duda o en inquietud, se va a tratar de resolver a nivel de liquidación cuando hablamos del cálculo de los pagos realizados respecto de lo que se debería pagar realmente, ¿no? Pero igual, si hubiese alguna discrepancia, siempre van a estar a disposición los medios de solución de controversias. Primero, la Junta de Prevención y de Resolución de Disputas, ¿no? Y luego también la instancia del arbitraje, ¿correcto? Ahora, precisamente, ¿no? Hablando del tema de arbitraje, quería mostrarles, ¿no? Que tenemos aquí un documento que corresponde a un arbitraje, ¿no? Un arbitraje, digamos que es un medio de solución de controversias que se realiza ya una vez que no se ha podido llegar a un acuerdo entre las partes sobre algún aspecto. Es, digamos, la última instancia, ¿no? Y tiene una relevancia por el hecho de que quien lo dirige es un árbitro, puede ser un árbitro único, un conjunto de árbitros que participan, digamos, en el arbitraje entre dos partes. Este tiene bueno, finalmente lo que se emiten son laudos arbitrales que tienen que ser acatados por las partes. Ya digamos que eso es inapelable, ya no hay manera pues de elevarlo a otra instancia, ¿correcto? Cuando se llega a la instancia del arbitraje. Y acá se tratan los temas, ¿no? En cuestión, tal como se maneja un poco la figura de las demandas, ¿no? De carácter judicial. Un poco la estructura es esa, ¿no? La que se lleva a cabo. No se llega, digamos, a un proceso judicial, pero se tiene, pues, la vía del arbitraje, ¿no? Para poder intentar resolverlo, ¿no? En el ámbito de las obras, ¿correcto? Entonces, bueno, acá vemos una decisión arbitral del árbitro único, ¿no? Que ya, digamos, la ha emitido y un demandante que, digamos, es una empresa, ¿no? Contratista, digamos, un consorcio, y demanda a una municipalidad provincial para el pago pues, de algunos montos, ¿no? Hay una serie de pretensiones, ¿no? Hay una serie de pretensiones luego de los antecedentes. Las pretensiones, por ejemplo, es que se pague 482.000 soles, ¿no? De lo que le corresponde al contratista por la liquidación final, ¿no? Determinar mediante el laudo arbitral la devolución de la carta fianza de fiel cumplimiento y también que se reconozcan los gastos del arbitraje, ¿no? Son tres puntos controvertidos que generalmente, pues, como vemos, está orientado al punto principal, que sería el monto controvertido, ¿no? Luego también los temas de garantías y por otro lado los honorarios
y gastos arbitrarios, ¿no? Pero bueno, vámonos un poco al sustento, ¿ya? De por qué hemos llegado a ese arbitraje, por qué se ha llegado. Porque si es que no hay, digamos, no hay un motivo claro o sí hay un motivo claro para que no se le haya pagado la liquidación correspondiente al contratista. Entonces, si nosotros nos vamos a los sustentos, podemos ir viendo que se están referenciando algunos artículos de la normativa de contrataciones, entre los cuales está el de mayores metrados, ¿no? Y si seguimos avanzando, lo que alega, ¿no? Ya en este desagregado o resumen de los cálculos de la liquidación final, ¿no? Son montos de ejecución de mayores metrados, es el mayor monto ascendente de 441.685 soles, los reajustes de valorizaciones, el reajuste correspondiente a mayores metrados, los mayores gastos generales variables, ¿no? Que seguramente están ligados a ampliaciones de plazo que se han aprobado en función de la necesidad de mayor tiempo de ejecución de mayores metrados, los intereses legales por no haber pagado las valorizaciones a tiempo, ¿ya? Y la valorización final de la obra, ¿no? La última valorización, dando un total del monto pues que se está pidiendo en la primera pretensión, ¿sí? Bueno, entonces, vemos que cuando no se resuelven los mayores metrados, ¿no? En estricto, si es que no se han resuelto en el ámbito del uso de una junta de prevención y resolución de disputas, nos queda recurrir a la instancia del arbitraje, ¿no? Entonces, un poco vamos a ver qué es lo que determina finalmente el árbitro. Declara infundada, con base en los fundamentos expuestos en la parte considerativa, la pretensión del demandante contenida en el primer punto controvertido. Señalar que la liquidación con un saldo a favor del contratista de 482.000 soles no ha sido aprobada, debiéndose practicar una nueva liquidación conforme al procedimiento establecido en el reglamento. Bueno, es un reglamento propio de las obras de reconstrucción con cambios para el desarrollo de la liquidación. Entonces, no está declarando fundada la solicitud del contratista de reconocimiento de ese monto de liquidación. No le dice pues que no te lo van a pagar, sino vuelve a hacer la liquidación conforme lo establece la normativa que tienes que seguir en el marco de la obra que estás ejecutando para que se pueda revisar, ¿no? Y luego se declara fundada en parte, ¿no? La disposición de la devolución de la garantía de fiel cumplimiento por un monto de 325.620 soles, ¿sí? Obviamente en los fundamentos que están antes del laudo arbitral, pues se puede ver, ¿no? El cálculo realizado, ¿no? Y también se declara que los costos y gastos del proceso arbitral van a ser compartidos tanto por el demandante como por la entidad en un orden del 50% cada uno, ¿sí? El presente laudo es inapelable, tiene carácter vinculante e imperativo para las partes, ¿no? Entonces, eso es, digamos, es el carácter del laudo arbitral, ¿no? Y es interesante, ¿no? Que podamos revisar hasta qué punto pueden llegar no solamente los mayores metados, ¿no? Sino prestaciones adicionales, ampliaciones de plazo, ciertas discordancias que se puedan dar durante la ejecución de las obras. Pero uno pensaría que el tema de mayores metrados, pues es un tema mínimo. Muchas veces hasta se habla de los mayores metrados como algo que puede pasar, ¿no? En el marco de las obras que se cierran en modalidad de pago de precios unitarios, ¿no? Lo cual es cierto. Pero si es que no se tiene un adecuado seguimiento, no hay una adecuada razonabilidad en cuanto pues al sustento de los mayores metrados, ¿no? Se puede recaer, ¿no? En una historia que no termina de resolverse, en la cual no se llega a un acuerdo entre las partes, ¿no? Y eso puede decantar en llegar a estos procesos arbitrales que realmente por un tema de optimización de recursos, por un tema de eficiencia y eficacia, se deberían evitar, ¿no? Pero bueno, es una instancia que está a disposición, existe para que pueda ser utilizada por las partes y bueno, este es el caso en el cual se ha utilizado, en el cual vemos un resultado pues que para la parte demandante no ha sido propicio en cuanto a su pretensión principal, ¿no? Por lo cual tiene que seguir la orden del árbitro único de volver a presentar su liquidación sobre la base de la normativa que tiene que cumplir, ¿sí? Bueno, entonces, eso es
esa es toda la información entonces que podemos compartir, ¿no? Respecto de los mayores metrados. Yo espero que haya sido de su utilidad y conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias.